Gente que ha lavoro giornaliero, Hay purtroppo non ha familias que dinero, tienen el trabajo possono lavorare cotidiano e non hanno da mangiare. y que no pueden Hanno trabajar y figli. no tienen que comer y tienen hijos. E poi gli usurai Y después los usureros che riprendono il poco che hanno. se llevan Preghiamo. lo poco que ellos Preghiamo per tienen. queste famiglie, per quei Oremos tanti por estas bambini familias, di questa por famiglia, tantos niños y per por la estas dignità di familias, queste por famiglie. la dignidad de estas Preghiamo familias. anche per gli usurai, Oremos también por che il los Signore tocchi usureros, il loro cuore que el Señor e si toque sus convertano. corazones y se conviertan. Quando avanzavi, o Dio, davanti al Señor, tuo popolo, cuando saliste al frente de ed tu essi pueblo, aprivi la via abriéndole e abitavi camino con loro, y conviviendo con la él, terra tremò, tembló la tierra stillarono i y cieli, el cielo alleluia. dejó caer su lluvia. Aleluya. Nel nome del En el Padre, nombre del del Figlio e dello Padre, y Spirito del Hijo, Santo. y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu Fratelli, espíritu. per celebrare degnamente i Hermanos, santi para misteri, celebrar dignamente estos riconosciamo i sagrados nostri misterios, peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a Señor, que perdonare, no has venido a condenar, sino a abbi perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni Señor, peccatore que pentito, haces fiesta por cada pecador abbi que se pietà di noi. arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a Señor, chi molto que ama, perdonas mucho a quien mucho abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios misericordia di Todopoderoso noi, tenga misericordia perdoni de i nostri nosotros, peccati e ci perdone conduca alla nuestros vita eterna. pecados y nos lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Donaci, Padre misericordioso, Danos, Padre di rendere misericordioso, presente in ogni momento hacer della vita presente en la cada momento fecondità de la della vida Pasqua, la fecundidad che si de la attua Pascua nei tuoi que misteri. acontece en tus Per il nostro misterios. Signore Gesù Por Cristo, nuestro tuo Figlio Señor che è Dio, Jesucristo, tu che Hijo, vive e que es regna Dios con te, y vive y reina nell'unità contigo dello en la Spirito unidad del Santo, per Espíritu tutti i Santo, secoli dei secoli. por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los In Apóstoles. quei giorni il comandante e gli inservienti En aquellos condussero gli días, apostoli e li presentarono los nel guardias hicieron Sinedrio. comparecer a los apóstoles Il ante el sommo Sanedrín, sacerdote li interrogò y el sumo dicendo: sacerdote los Non vi avevamo interrogó diciendo: espressamente proibito nosotros di les insegnare in habíamos questo nome? prohibido expresamente predicar en ese nombre, Ed ecco, avete riempito y Gerusalemme ustedes del han vostro llenado insegnamento Jerusalén con su e volete doctrina. far ricadere su Así di quieren noi hacer il sangue recaer di sobre quest'uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Rispose allora Pietro insieme agli Pedro, apostoli: junto con los apóstoles, Bisogna respondió: obbedire a Dio hay invece que che agli obedecer a uomini. Dios antes que a los Il Dio dei hombres. nostri padri El ha Dios de risuscitato nuestros Gesù, padres ha che voi resucitado a avete Jesús, ucciso al que ustedes appendendolo a una hicieron croce. morir suspendiéndolo Dio del lo ha patíbulo. innalzato alla sua destra A él come Dios lo capo e exaltó con su salvatore poder, per dare a Israele haciéndolo jefe conversione y e perdono salvador, dei a peccati. fin de conceder a Israel la E conversión di y questi el perdón de fatti los siamo pecados. testimoni noi Nosotros e lo somos Spirito testigos Santo de estas che cosas, Dio ha dato nosotros a y el quelli che Espíritu gli Santo que obbediscono. Dios ha enviado a los que le All'udire obedecen. queste cose, Al oír essi si estas infuriarono e palabras, volevano ellos metterli se a morte. enfurecieron y Parola querían di matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Benedirò il Signore in ogni tempo. Bendeciré al Señor Sulla mia en bocca todo sempre tiempo. la sua lode. Su alabanza estará Gustate siempre en e mis vedete labios. come è buono Gusten il y vean Signore. qué bueno es el Beato Señor. l'uomo che in lui si Felices los que rifugia. en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore è contro i malfattori. El Señor Per rechaza eliminarne a dalla los que terra hacen il el mal ricordo. para borrar su Gridano recuerdo de la ingiusti tierra. e il Signore Cuando li ellos ascolta. claman, el Li Señor libera da los tutte le escucha loro y los angosce. libra de todas sus angustias. El Señor escucha
al pobre Il que lo Signore è invoca. vicino a chi ha il cuore El Señor spezzato está cerca del que e gli salva sufre gli y spiriti salva a affranti. los que están Molti abatidos. sono i mali del El justo padece ma da muchos tutti males, lo libera pero el il Señor Signore. lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora tu hai crees, creduto? Tomás, porque me has Beati visto. quelli che non hanno Felices visto los que e creen hanno creduto. sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El sia Señor con esté voi. con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto, Hablando acerca de è al di Jesús, sopra di tutti. Juan Bautista dijo, Ma chi el que viene de lo dalla alto está por encima de appartiene alla todos. terra El que es e de la parla tierra secondo pertenece a la terra. tierra y habla de la tierra. Chi viene dal cielo è al di sopra di El que tutti. vino del cielo está por encima de Egli todos. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure nessuno pero accetta la nadie sua recibe testimonianza. su testimonio. Chi ne accetta la testimonianza El que recibe su testimonio conferma che Dio è certifica veritiero. que Dios es veraz. Colui infatti che Dio ha mandato El que Dios envió le parole dice di Dio las palabras de Dios, senza misura. porque Dios Egli dà le da lo el Spirito. Espíritu sin medida. Il Padre ama il Figlio. El Padre ama E gli ha al dato in Hijo mano y ha ogni puesto cosa. todo en sus Chi manos. crede nel Figlio El que ha cree la en el vita Hijo eterna. tiene vida Chi eterna. non obbedisce al Figlio El que se niega non a vedrà creer la en el vita, Hijo no verá la ma vida, l'ira di Dio sino que la rimane ira su de di Dios lui. pesa sobre él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettura La primera lectura continua continúa. la storia La historia che aveva incominciato con la guarigione que dello había storpio comenzado con la nella sanación portabella del tempio. del paralítico Gli en el apostoli templo. sono stati Los apóstoles portati fueron davanti al llevados Sinedrio, delante del Sanedrín, poi después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la un cárcel, angelo li ha liberati después un ángel los liberó e questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana, giudicati. debían salir de la Eran cárcel para liberi ser juzgados, pero dal estaban angelo. libres, habían sido liberados por el ángel Predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni En il aquellos comandante días, el comandante e i servienti y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono condujeron al Sinedrio. a los apóstoles Sono andati a al prenderli Sanedrín, nel tempio e los fueron a li tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y sacerdote allí el li sumo rimproverò. sacerdote los regañó. Non vi avevano espresamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente enseñar questo nome, en cioè ese nel nome di nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme del llenado vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y, ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre quest'uomo. nosotros la sangre de ese hombre. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni rimproveravano regañaba, Pedro y Juan regañaban ai dirigenti, ai a los sacerdoti. dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Allora Pietro rispose Entonces Pedro respondió, insieme agli apostoli. junto con los Con quella apóstoles, storia bisogna con esa obbedire historia Dio. Noi
Hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi chiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros. Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús.
Pensemos un poco en esto. Rivolgiamoci Dirijámonos a Jesús, ringraziando che Lui agradeciendo preghi per noi. que Él rece por nosotros. Per ognuno di noi Gesù prega. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Dobbiamo avere più fiducia, Debemos tener más fe, più che nel más nostro confianza, preghiere, nella preghiera di Gesù. más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora Io por sono mí. Dio, io posso dare sì, ma Yo prega soy per me, Dios, perché tu sei puedo darte todo, sí, pero l'intercessore. reza por mí Questo è il porque tú eres secreto di el Pietro. intercesor. Y este es el secreto de Io Pedro. pregherò per te. A Pedro le dijo, tua yo fede no oraré venga por meno. ti para que tu fe Il no Signore disminuya. El Señor Ci insegni nos enseñe a chiederle a la pedirle, grazia a di pedir pregare aquella per gracia ognuno di noi. de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio Bendito dell'universo. seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, l'offerta del Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Padre veramente santo, fonte Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, ti rendiamo grazie per aver y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo Te umilmente pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo, Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada, el sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi, Las personas que no pueden comulgar, hagan comunione spirituale. la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama. perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos.
Dio onnipotente ed eterno, que ci dai il privilegio de Renovados por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina con que fuimos creados, nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli. Una vez que Pedro y Juan fueron puestos en libertad, regresaron a donde estaban sus hermanos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlos, todos levantaron la voz y lloraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en sus labios y en los labios de nuestro Padre, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos? ¿Hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que se refugian en ti, Señor. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se sublevan y los príncipes conspiran contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, liberemos de su yugo. Ride colui che sta nei cieli. El que reina en el cielo se sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego los increpa airadamente y los aterra con su furor. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voglio annunciare il decreto del Signore. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he generado hoy. Pídeme, y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei.
Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Rabbi, Fue de noche a ver a sappiamo Jesús che sei venuto y le da dijo: Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: In verità io ti dico, te aseguro se uno que el que non no nasce dall'alto, renace de lo alto non può vedere no il puede regno ver di Dio. el reino de Dios. Gli disse Nicodemo, come può nascere un uomo quando è vecchio? Nicodemo le O forse preguntó: entrare una seconda ¿cómo un hombre volta puede nel nacer cuando grembo ya di es sua viejo? madre e rinascere? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a In nacer? verità io ti Jesús dico, le respondió: se uno te non aseguro nasce d'acqua que el que e no nace spirito, del agua y non del può Espíritu entrare nel no regno puede di Dio. entrar en el reino de Dios. Quello che è nato dalla carne è carne. Lo que nace de la Quello che è carne nato dallo es carne, spirito è spirito. lo que nace del Espíritu Non es meravigliarti Espíritu. se ti ho No te detto, extrañes de que te haya dovete dicho: nascere dall'alto. ustedes tienen que renacer de lo Il alto. vento soffia dove El vuole viento sopla e ne donde senti quiere. la voce, Tú oyes su ma voz, non sai pero no da dove sabes viene de dónde né viene dove va. ni a dónde va. Così è. Chiunque Lo è mismo nato sucede dallo Spirito. con todo el que ha nacido del Espíritu. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la homilía del Papa. Quest'uomo Nicodemo, Este hombre, è un capo Nicodemo, dei Giudei, era uno de los jefes de un los uomo judíos, autorevole, uno muy notable. e sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de ir donde Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio, porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù porque non aquellos erano que iban a guardati hablar con Jesús no eran vistos bien. bene. Era un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono fariseos cattivi, no, son c'erano malvados. farisei giusti anche. También habían fariseos Un justos, fariseo giusto, y este es un Sentí la fariseo inquietudine. justo, y sintió la inquietud, un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che Era un quello che hombre Gesù que había faceva leído a los profetas y sabía que este Jesús era un hombre que había sido anunciado por los sentì la profetas, inquietudine e andò a parlare con Gesù. y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Fino a un Es una certo confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi, porque se nadie Dio puede non è realizar los con signos lui. que tú haces si Dios no Y si está con ferma. él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en dico la adesso cuestión dunque, principal. e Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como Rispose él, como con quella Nicodemo, figura no se della esperaba. nascita. Le presenta Se la uno figura non del nasce nacimiento. dall'alto, Si uno no non può nace de vedere lo il regno alto, di Dio. no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo, sente confusione, non Y él, capisce, Nicodemo, e siente prende ad confusión, lettera no quella entiende y risposta toma di a la Gesù, letra no? esa Ma respuesta de come Jesús. mai si può nascere se uno è ¿Cómo adulto, se una puede persona nacer si grande? uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare, El salto que la confesión de Nicodemo farla, tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo Spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello Spirito che Gesù dà qui
La definición del Espíritu que Jesús da aquí es interesante. El viento sopla por donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu es libre. La persona que se deja llevar de una parte a la otra por el Espíritu Santo. Esta es la libertad del Espíritu Santo. El que hace esto es una persona dócil. Y aquí se habla de la docilidad al Espíritu. Ser cristiano non è soltanto compiere i comandamenti. Ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene que hacer, es verdad. Pero si tú te detienes ahí, Non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Ser cristiano è lasciare che lo Spirito entre dentro di te Ser cristiano es dejar que el Espíritu entre dentro de ti y te lleve donde Él quiere. nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos como Nicodemo, delante a la cuestión. sappiamo il passo a dare. No sabemos Non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non abbiamo No sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo O no tenemos la confianza en Dios para dar este paso e lasciare y entrare lo hacer este Spirito, paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo, renacer de nuevo entre in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo Spirito a guidarmi, que sea el Espíritu non quien io, nos e guíe. qui libero, con questa libertà dello Spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa mai libertad del Espíritu, que no sabremos dove jamás finirai, dónde terminaremos. che erano nel cenacolo. Y los apóstoles que estaban en el Vengono cenáculo, lo Spirito, cuando viene el uscivano a Espíritu predicare Santo, col salieron coraggio, quella a predicar franchezza. con esa valentía, Non con esa sapevano che claridad, avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo Spirito le guidava. porque el Espíritu Il los cristiano non guiaba. deve fermarsi mai El cristiano no se debe detener jamás en el cumplimiento de los mandamientos. Se tiene que hacer, pero se tiene que ir más allá, hacia este nacimiento nuevo, que es el renacer del Espíritu, que te da la libertad del Espíritu. Y eso es lo que sucedió a esta comunidad cristiana en la primera lectura, después de que Pedro y Juan regresaron de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Ellos fueron donde sus hermanos a esta comunidad y narraron lo que les habían dicho los sacerdotes y los ancianos. Y cuando la comunidad oyó esto, todos juntos se asustaron un poco. ¿Qué cosa hicieron? Rezaron. Non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Oraron, que sea el Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Levantaron su voz a Dios diciendo, Señor, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Poncio Pilato, con las naciones, Señor Herodes, Poncio Pilato, con las naciones y el pueblo de Israel se han aliado contra tu Espíritu, contra tu ungido. Haz algo, Señor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas al grupo de sacerdotes y aconseja a tus siervos anunciar con toda libertad tu palabra. Piden la valentía, la claridad, no tener miedo, extendiendo tu mano para que se cumplan signos y prodigios en el nombre
de Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban tembló. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios decididamente. Aquí se dio un segundo Pentecostés. Ante las dificultades, ante una puerta cerrada y no sabían cómo ir adelante, se dirigen al Señor y hablan. Viene el Espíritu y les da lo que necesitan y ellos salen afuera a predicar con valentía. Esto es renacer del Espíritu. Esto es no detenerse ante una cuestión, ante los hechos, ante los mandamientos, no detenerse ante las costumbres religiosas. Esto es renacer de nuevo. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. Y la oración que nos trae al Espíritu, el Espíritu que nos da esta libertad, esta decisión, esta valentía del Espíritu Santo, que jamás sabrás a dónde te llevará, pero es el Espíritu. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor. Con esta invitación a pedir la gracia de que siempre nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, de que tengamos siempre abierto nuestro corazón y nuestra mente para que pueda entrar el Espíritu del Señor, presentamos nuestras ofrendas, el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. In alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua Él, passione, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este lunes de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta la antífona a la comunión inspirada en el Evangelio de San Juan, que dice así: Jesús, poniéndose en medio de sus discípulos, les dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar ahora realizan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, mi postro e ti offro. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Al igual que en las otras celebraciones eucarísticas, desde cuando inició la crisis del coronavirus, fecha en la cual hemos iniciado también las transmisiones de la celebración en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa ha invitado a todas las personas que siguen esta transmisión a poder realizar la comunión espiritual, porque estamos impedidos de poder participar en las celebraciones comunitarias de la Santa Misa.
También el Papa Francisco ha ido promoviendo a lo largo de estas celebraciones la adoración eucarística, que en estos momentos también tendremos ese momento especial para el encuentro con el Señor en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para poder vivir este momento de intimidad con Cristo sacramentado, digámosle: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti.